Hola, en este video vas a aprender a realizar un rascador para gatos de una manera fácil, sencilla y muy económica. Para hacer este rascador vamos a reciclar el material a utilizar, pues es muy fácil de conseguir, con lo cual nuestro rascador será ecológico y estaremos ayudando al planeta. Los materiales son cartón corrugado, del que vienen las cajas en las que nos entregan o envían cosas a domicilio, o también pueden ser pedazos de cajas de cartón, tijeras, regla, lápiz, pegamento y opcional, hierba gatera o carnit. Con los materiales listos, vamos a cortar las tiras de cartón de aproximadamente 6.8 centímetros. El largo no importa, la cantidad de tiras va a depender de qué tan ancho quieras el rascador de tu gatito. Toma una tira de cartón. Si tienes un poco de hierba gatera, puedes espolvorear o frotar un poco en el cartón. Esto hará más atractivo al rascador para tu gatito, pues el catnip o hierba gatera estimula el juego y la curiosidad. Por eso es perfecto para usar en rascadores. Pero si no tienes, puedes omitir este paso, ya que tu gatito, con hierba gatera o sin hierba gatera, amará este rascador. Enrolla cada tira de cartón. Antes de que termines de enrollar la primera tira, coloca la segunda tira para que se vayan entrelazando. Asegúrate de que el enrollado sea lo más firme posible. Si lo aprietas bien, no será necesario pegar las tiras para fijarlas. Únicamente tienes que asegurarte de que queden lo más apretadas posible al enrollarlas. Cuando tengas el ancho deseado de tu rascador, puedes usar un poco de pegamento para unir la última tira. Nosotros utilizamos este pegamento que se llama Uhu, debido a que era el que teníamos en casa, pero puedes usar cualquier otro. Rociamos un poco más de hierba gatera o carnit sobre el rascador y decidimos no forrarlo, ya que el cartón corrugado nos gustó cómo se veía. Como ves, es muy fácil de hacer este rascador y el resultado es muy sencillo y económico de hacer. ¡Y voilà! Este es el resultado. Si quieres, puedes venderlos o regalarlos a quienes tienen gatitos. Estamos seguros que este rascador va a ayudar a los gatitos a que no rasguñen más sus muebles, pues ahora tendrán un lugar donde afilar sus uñitas y sacar todo su estrés, porque todo gato necesita un lugar para rascar, pues es una conducta natural de cualquier menino. Para que te des una idea de cuánto ahorrarías al hacer este rascador, buscamos en internet el costo de uno de ellos. ¿Qué te parece? ¿Te animas a hacer uno? No puede faltar el control de calidad de Lucky. Se ve entretenido y sobre todo alejado de los muebles. Recuerda colocar el rascador en un lugar accesible para tu gatito. Si este rascador te fue útil, regálanos un like y suscríbete. Aquí encontrarás solo amor por los gatos.